Jaime Fillol Durán, soy un tenista chileno, profesor de educación física, padre de 5 chiquillos, abuelo de 17 y bisabuelo de 2. El primer nieto, niño querido, muy cercano, ha tocado la coincidencia de que también sea el que le guste el tenis y sea apasionado tanto como yo lo he sido. La respuesta está en ti mismo, tú lo demostraste este juego. A ti te sobra talento, pero tienes que confiar en ti. El tenis ha sido una manera de vivir, no solamente me ha dado de comer, de educarme, de viajar. Conocí a mi esposa Mindy, fui criando a los chiquillos alrededor de la cancha de tenis. Me ha dado trabajo en clubes de tenis en una universidad importante acá en Chile. Y aquí estoy, sigo con la raqueta muy cercana. Jaime, gracias por recibirnos en tu casa, que está llena de tanta historia de la que vamos a conversar a partir de ahora. Con mucho gusto, Matilde. Tú acabas de publicar hace muy poco tiempo un libro en conjunto con la Universidad Andrés Bello, que aquí está, que se llama Huellas en la arcilla. Yo no sé si tú escribías, pero ¿por qué decidiste escribir o publicar este libro? Bueno, no fue una cosa fácil de decidir. No fue difícil de escribir, porque siempre me ha gustado escribir, pero esto surge hace muchos años atrás con la periodista Amparo Cornejo, que en ese tiempo hacía un trabajo con Fillol Promociones, que era la empresa con la cual hacíamos el ATP de Chile. Y la idea de Amparo era, bueno, hacer un libro en que es casi como una conversación, ¿no? Ella entrevistaba a gente cercana, conversaba conmigo y se iba escribiendo como un relato, ¿cierto?, de cosas que yo he vivido. Siempre yo tenía la idea de que la vida mía era un poco distinta, era no usual, y entonces eso pensé yo que era una cosa interesante de poder comunicar esas cosas que yo estaba viviendo. Así es, bueno, aquí está tu historia, aquí está los grandes tenistas con los que compartiste, historia de tu familia, lo que ha significado esta arcilla en tu vida, como la arcilla te ha moldeado y tú has moldeado, has dejado las huellas en esta arcilla. El 3 de junio tú vas a cumplir 78 años. ¿En qué minuto de la vida estás tú hoy? Bueno, yo diría que soy consecuente con la edad que tengo. Ya no me muevo tanto, en la cancha de tenis me es difícil moverme realmente. Pero sigues jugando. Sigo jugando, encuentro a alguien, otro viejito con el cual jugar, tenemos un ritmo parecido, entonces eso me entretiene mucho. Yo diría que el cambio principal, bueno, digo, para el público en general, es un cambio que yo esté trabajando en una universidad. Todo el mundo piensa, cuando escuchan o se refieren a Jaime Fillol, del tenista, pero yo llevo este va a ser en mi 23 años en la Universidad Andrés Bello, o sea, como cambio ya no se podría hablar de cambio, sino que sigo ahí. Pero sí ya con otra mirada en la universidad, después de dirigir la carrera de educación física y de dirigir una carrera nueva que creamos, la de entrenador deportivo, creamos el Instituto del Deporte y Bienestar, porque pensamos que se necesita en nuestro país darle un valor superior al valor que actualmente tiene o que se le da a lo que es el deporte y la actividad física. Hablemos de estas huellas en la arcilla, porque yo quiero saber, Jaime, ¿por qué tú decidiste o quisiste ser tenista en una familia donde hacia atrás no había tenistas, donde eran 8 hermanos y donde era un deporte que no era tan popular en la época en que tú estabas en el colegio, que es cuando partiste? Así es. Bueno, el tenis era totalmente no un deporte popular, sino que lo jugaban algunos pocos. Y los que lo jugaban eran ya gente grande, niños, no había escuelas de tenis cuando nosotros comenzamos. Así que jugábamos entre nosotros hermanos, más algún otro chiquillo que había en el club, pero normalmente terminábamos jugando con los adultos, con los socios.
que iban a jugar y... Este era el Club de Santiago. No, en el International Sporting Club. Bueno, y tú empezaste a jugar acá, se empezaron también a unir tus hermanos, algunos eran más chicos, como Álvaro, que se unió después, pero tú partiste acá en esta época en que era poco tradicional y tú te quisiste dedicar al tenis, que me imagino que debe haber sido una extravagancia. ¿Qué te dijo tu papá? No, por suerte, mi papá, bueno, papá y mamá, estaban felices con que nosotros estuviéramos haciendo deporte. Eso ellos lo tenían claro. Pero no para dedicarse. En ese tiempo el tenis, yo diría que casi no habían deportes profesionales. A lo mejor el fútbol existía como un deporte profesional. Estoy hablando de los años 60. ¿Cierto? Entonces, en el tenis no había una carrera tenística a desarrollar, sino que, bueno, tú ibas jugando y en la medida que ibas avanzando, seguías jugando en distintos niveles y obviamente que el que juega, el que está haciendo deporte, está mirando siempre de llegar a un nivel superior. O sea, se aprendía jugando. Se aprendía jugando, efectivamente, y eso es una cosa que yo estoy tratando de promover, la importancia del juego. Sí, porque ahora es mucha técnica. Esta arcilla te fue mostrando caminos o te fue abriendo caminos que a lo mejor tú no los habrías pensado, pero se fueron dando. Y estoy hablando de este campeonato al que te invitan a jugar a Estados Unidos, a Miami. Sí. Y tú partiste con una maleta para ir a jugar un campeonato y te quedaste 4 años. Así fue. ¿Qué pasó? Bueno, yo me fui habiendo dejado algunos exámenes pendientes de rendir en el Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile. Yo estaba en primer año y tenía que regresar a rendir, creo que 2 exámenes más y ojalá pasar a segundo año. Pero me fue muy bien en Miami, en el Orange Bowl. En la categoría de 18 años llegué a las semifinales. Era el campeonato más grande de menores que había en el mundo. Ahí se veía quiénes son los que iban a ser, los que iban a seguir. Y el entrenador de la Universidad de Miami, que tenía que ver con la organización del campeonato, se acercó un día con un intérprete, obviamente, porque él no hablaba castellano y yo no hablaba inglés. Y este entrenador me dijo: Jaime, si tú quieres quedarte a estudiar acá en la universidad, nosotros quisiéramos que tú estuvieras con nosotros. Te pagamos todo, una beca completa, pero necesitamos que tomes la decisión ahora porque necesitamos a un jugador ahora. ¿Cómo fue irse chico, solo, no preparado porque ibas a un torneo? Mira, me había tocado ir a algunos campeonatos sudamericanos, así que dentro de Sudamérica había viajado algo. Pero ir a Estados Unidos, ese era otro mundo, porque tal como tú decías, 50 años atrás, no era la misma vida, la misma cultura, no era una cosa globalizada, sino que el gringo era un gringo de otro mundo, ¿cierto? Recuerdo sobrevolando Miami cuando recién estábamos llegando la primera vez y miro hacia abajo y eso que son tanto auto. Hay un estacionamiento de autos. Eso en Chile no existía, no habían estacionamientos de autos. Entonces, a ese nivel de diferencia estaba, pero yo, no sé, mi pensamiento era: qué oportunidad tan buena, qué fantástico, voy a aprender inglés, voy a estudiar y voy a jugar tenis y al mejor nivel. Y esa fue la actitud que te llevó a llevar estos años. Pero claro, ¿el tenis es un deporte solitario, Jaime? Se dice mucho eso, está clasificado como un deporte individual, pero yo pienso que de solitario no tiene nada. El deporte del tenis es muy social. O sea, no hay ningún club de tenis que no tenga un club. Bueno, suena hay que jugar raro, con otro. Hay que jugar con hay que otro. jugar con otro, pero siempre hay un vestuario, hay un restaurante, hay un salón, hay fotos, claro, hay cuadros de honor, hay una historia. El tenis tiene mucha historia, por eso que hay un camino fácil de recorrer. Yo pienso que esa es una de las gracias que tiene el tenis y que ha favorecido de que Chile, que no tiene una población grande y tampoco tiene una cultura deportiva, ha logrado tenistas de muy buen nivel.
porque hay un camino que recorrer, que se entiende y se puede hacer ese camino. Sin duda. ¿Fueron llegando tus hermanos también a Estados Unidos? Tú les marcaste un poco el camino, solo que tú lo seguiste ya con disciplina. Sí. Bueno, ellos jugaban bien al tenis. Yo, con Álvaro, 6 años de diferencia, es bastante cuando uno es chico, ¿no es cierto? Pero con mi hermano Esteban era mi partner acá, así que yo sabía que Esteban jugaba bien, no iba a quedar mal en el equipo de la Universidad de Miami. Y luego, sabiendo que Álvaro seguía jugando al tenis, seguía avanzando, yo también dije, bueno, Álvaro también. Así que el coach vio en el grupo familiar Fillol un buen gen, una buena semilla para llevar al equipo de la universidad. Entonces, eso fue también yo diría que un don grande. Ya, y ahí empezaste a sentirte un poco más acompañado. Y ahí conociste a Mindy en Los Ángeles, ¿no? A Mindy la conocí ya habiendo terminado la universidad y jugando un campeonato en Los Ángeles, que era parte del circuito americano. Ella estaba ahí de espectadora y la miré, la vi. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Y terminado de entrenar, estaba jugando con Pato Cornejo, y terminado de entrenar, me cambié de ropa, fui al camarín y dije, voy a ver si la encuentro. Ya. Y la encontré, así que me acerqué. Además, yo soy más bien tímido, no soy así extrovertido, sino que más bien tímido. ¿Cuántas pololas habías tenido antes? No, pocas. Había tenido, digamos, yo diría que seriamente, una en la Universidad de Miami. Ya. Pero había salido con otras chiquillas, ciertamente. Ya, pero acá no fuiste tímido. No. Aquí, no sé, fui a ver una cosa que me atraía. ¿Y había sido mutuo o te miró con cara de...? No me... bueno, hay que pensar que la cultura americana es otra, es muy abierta, te abre las puertas, no está cuestionando, no tiene temor de conocer a una persona, sino que, mira, así que yo pienso que eso facilitó la conversación y, bueno, nos seguimos viendo ahí esa semana y después por carta o por llamada, alguna visita de vez en cuando. Y eso fue un año porque se casaron rápidamente. Sí, fue un año, realmente, desde el momento en que la conocí al momento en que nos pusimos de acuerdo, le propuse matrimonio, un año entero. Pero de ese año sacamos la cuenta con Mindy y nos vimos 33 días. Bueno, y el matrimonio fue exitoso. Correcto. 5 hijos y siempre juntos hasta que ella partió. Ella además era bien partner tuya en esta vida nómade, itinerante, porque te acompañó mucho tiempo. Sí, ella... viajando, bueno, digo yo. Yo pienso que, quién sabe, esa fue en las conversaciones que teníamos, era para conocernos, ¿no es cierto? Yo me daba cuenta de que ella no tenía lo que ella quería era lo mismo que yo quería, era estar juntos, era compartir. No teníamos un propósito, o sea, obviamente que yo ya estaba consolidado dentro del mundo del tenis y ese era mi trabajo también, ¿no es cierto?, entre comillas, trabajo. Pero de ahí salían los recursos para mantener una familia. Entonces, ella comprendía que yo iba a tener que hacer eso. ¿Y la trajiste a Chile? ¿Se vinieron? Nos casamos acá. ¿Se casaron sí, acá? Nos casamos acá. ¿Ya? O sea, absolutamente distinto. O sea, yo creo que en el libro hago mención de que ella es la que más entregó de ella todo el tiempo. Años 71 eran años complejos aquí en Chile. Viene el golpe, a ti te invitan a Chacarillas, tú dices que no. No, la primera vez que me invitaron a ir a Chacarillas, yo fui, ¿Ya? En el año 75. Y fui el año 76 también. Yo pensé que no habías ido porque tú siempre dijiste, no quiero nunca mezclar el deporte con la política. ¿Y qué pasó ahí?
Bueno, ¿qué pasó ahí en cuanto a la diferencia esa? No, Que no. decía una cosa... No, No, porque también eso yo creo que es valioso de poder explicar, ¿no es cierto? Porque el año 75, en ese tiempo, Chile veía un momento difícil, no era... Todos sabemos, ¿cierto? No, para qué darle más vueltas. Había un gobierno militar que había generado exiliados, había generado excesos de casos de derechos humanos que son, bueno, todavía están marcándonos a nosotros. A mí me había tocado ya compartir y ver a exiliados, porque viajaba, y cuando uno va a jugar un campeonato, aunque se dice que nos va representando a Chile, en el mundo del tenis uno cada vez que entra a la cancha está representando al país de donde viene. Entonces llegaban muchos chilenos a verme y yo conversaba con ellos, hice amistad con algunos de ellos y yo veía el dolor tremendo que ellos tenían, todo lo que sufrían. Así que yo no estaba de acuerdo con ese gobierno militar, pero sí yo quería contribuir al país. Un vecino mío me invita a ir a Chacarillas y yo pensaba que era un momento interesante porque esa actividad se hacía en función del reconocimiento de los mártires de la Concepción, en la batalla de la Concepción, que no fue tanto una batalla porque fue todo del lado del ejército peruano-boliviano. Ya, pero tú ibas a eso, no yo iba a rendir un homenaje no tenía, al gobierno militar. Para mí no tenía un propósito político, sino que más bien de unidad, recordar un momento histórico, y eran jóvenes todos los que fueron ahí, bueno, acribillados, ¿no es cierto? Y al año siguiente, el año 76, también me invitaron y yo volví a ir. Pero ya noté, había un avance, había pasado como un cambio, había más efervescencia o más... Yo veía un movimiento más bien político en ese momento y esa fue la última vez que fui. Esa parte no me gustó. Ahora yo siempre traté de mantener la idea de que el deporte no se debiera mezclar con la política, pero ese tipo de cosas, como la que viví en Suecia el año 75 también... Bueno, te amenazaron de muerte. Un grupo de exiliados. Exacto. Me di cuenta que yo puedo estar pensando eso, pero la realidad me está diciendo otra cosa. El deporte pasa a ser una herramienta también de comunicación, es una cosa social importante, bueno, que convoca a mucha gente. Bueno, ¿nunca te pasó nada? Sí, Nunca te pasó, nada. La primera y única final de Copa Davis que ha tenido Chile se jugó acá, pero estuvo a punto de no jugarse, precisamente por eso. Porque desde el otro lado. Exactamente, se jugaba en Chile en un estadio que había sido centro de tortura. Entonces no se quería jugar, pero finalmente, claro, Italia decide, o sea, más bien el gobierno de Italia era más reticente, pero los jugadores vieron que era una oportunidad de jugar una final que no se le iban a perder y jugaron. Sí, yo diría que la final de la Copa Davis en el año 76 para nosotros no fue un tema político, pero sí fue para los italianos. Porque los italianos estaban, el gobierno italiano de ese momento estaba sintiendo la presión del público, de la gente, de que cómo es que los italianos vamos a ir a ese estadio a jugar un partido de tenis. Pero la Federación de Italia y los tenistas italianos sí querían venir, no querían no venir. Entonces, ellos vivieron esa tensión. Nosotros acá... incluso nosotros ni nos dimos cuenta de que Adriano Panata entró a la cancha con una camiseta roja, no con la azurra de los italianos. Ya era una Estaba él dando un mensaje, él pensaba que estaba dando un mensaje a todo el mundo, pero realmente era un mensaje para los italianos, porque ninguno en Chile se dio cuenta. No entendieron el mensaje. Sí. Era una época en que recién estaba partiendo los rankings, tú eras el número 14 en ese tiempo, ¿fue el tiempo en que llegaste a estar más arriba en los rankings? Bueno, lo que pasa es que el ranking surge el año 73. Justamente, y lo hacen ustedes, la ATP. Sí, exacto. Y bueno, tenemos
Tema para tantas tanto. cosas. Lo que pasa, Vamos a tener claro, que recorrer el libro porque entero. Pero, en ese momento existía, y aquí yo no me acordaba, la World Champion Tennis, la WST, que excluía más bien a los latinoamericanos, se centraba en los no, eso europeos no. y en los americanos. ¿No era No, tan así? no era así. Ya, ¿y No. por qué ustedes decidieron entonces crear la ATP? El ATP surge porque nosotros los tenistas veíamos que estaban dadas las condiciones para un desarrollo realmente profesional del tenis. ¿Y esta otra No, agrupación? la WST era totalmente profesional, yo diría que... Más profesional que la ATP, en su inicio. Bueno, puedo decir que efectivamente ellos buscaban una cosa más profesional, por llamarlo profesional en el sentido de la parte de marketing. Ellos fueron los que introdujeron el color en las tenidas de tenis. En la WST tú no jugabas de blanco. Podrías jugar de blanco si es que tenía una camiseta de color, pero ninguna vez podías jugar tú con la misma camiseta del mismo color que tu contrincante. Ellos forzaron también el cambio de la pelota blanca de tenis por la de color amarillo, porque todo eso era la imagen televisiva, se beneficiaba con el cambio del color de la pelota y con la diferencia entre un jugador y otro. ¿Y la ATP? Entonces, la ATP se creó con la idea de que no se podía seguir con una estructura amateur en un mundo ya disparado hacia el profesional, y ya estaba profesional, ya los premios en dinero iban subiendo rápidamente hacia arriba y se requería entonces toda una estructura profesional. En los tiempos del tenis amateur, el tenista, bueno, no se sabía quién era mejor que el otro, o sea, los mismos tenistas sabían, pero no el público. No había un ranking, sistema de medición, no había un ranking. y clasificación. No se sabía entonces si tú te apuntabas en un campeonato, ibas a entrar en ese cuadro, así se llama en el tenis, ¿cierto? El fixture, que dicen los futbolistas. Entonces, se producían situaciones arbitrarias. Por dar un ejemplo, en un cuadro de 64 jugadores hay 16 cabezas de serie. El organizador decía, vamos a poner 8 cabezas de series nacionales y 8 cabezas de series internacionales. Eso es arbitrario porque se supone que en los 64 deben estar cabezas de serie los 16 mejores, independientes de donde sean. Ya. Eso es un ejemplo fácil de... Y así entonces casi todas las cosas tenían eso. No había un código de conducta. Por lo tanto, un jugador que era astuto, pillo, mejor dicho, ese podía manejar un partido al gusto de él, porque no habían tiempos, no habían reglamentos de conducta, de cómo hay que comportarse en la cancha. Todas esas cosas, aunque parezca raro, las hicimos nosotros los jugadores. O sea, nosotros los mismos jugadores nos teníamos que juntar. O sea, Pato Cornejo y yo teníamos que ponernos de acuerdo si íbamos a castigar a algún jugador por las cosas que hacía. O sea, entre nosotros mismos no estábamos estructurando, normando en qué es lo correcto de hacer en una cancha de tenis. Bueno, crearon este ranking, hubo adhesión. Todo lo que hoy día hay en el mundo del tenis, todo lo que se partió en ese momento, el año 72. Y tú creaste un sistema de pensiones que se llama Jaime Fillol Pension Plan. Es que mi papá trabajaba acá en ese tiempo, en la Municipalidad de Santiago, en la Fiscalía de la Municipalidad de Santiago, y él me dijo, una de las cosas que tienes que tú tratar de lograr es una pensión, una jubilación, un sistema de seguro social, algo propio de ustedes, los tenistas. O sea, el ATP ya había sido creada, no fue creada con el propósito de ser un sindicato, pero requería tener también una seguridad para aquellos que le dedicaron, no sé, el tiempo que sea, 10 años, 15 años, a una profesión y no tenían ninguna forma de tener un seguro de vida, ¿no es cierto? Una pensión. Y ahora la pensión... Entonces, eso lo creé yo, o sea, no voy a decir lo creé yo, porque obviamente yo no sabía toda esa parte, y menos todavía toda la parte legal internacional.
Así que, pero yo estaba de presidente, yo la empujé y por eso que se quedó con mi nombre. Bueno, sigue hasta ahora y va dependiendo el monto que se entrega, la cantidad de años que un jugador estuvo en la ATP. Ahí tiene sus criterios, pero claramente es una ayuda. Es una ayuda bastante grande. Y a mí me llegan muchas veces mensajes agradeciendo lo que hice. Ahora, ¿cómo se vivía? Tú dices que ya a partir de eso se estaba empezando ya a convertir en una profesión porque los premios eran cada vez más grandes, se iba profesionalizando el circuito, pero mirándolo como se juega hoy, era bien artesanal. O sea, tú lo pones en tu libro, Björn Borg fue el primero en viajar con un entrenador, o sea, no viajaban con entrenador, eran otras condiciones en las que se jugaba. Luego empezaron a desarrollarse las carreras. Tú jugabas porque a ti te gustaba, porque, digamos, hiciste esto, pero había gente después, por ejemplo, Andrea Agassi, que cuenta en su libro que lo obligaron, que nunca le gustó el tenis y que terminó en una carrera que lo hizo tremendamente infeliz. Sí, bueno, pero ahí... yo nunca lo vi infeliz a Andrea Agassi. O sea, yo estuve con él porque me tocó, aunque hay una generación entre medio, trabajar con él en el consejo de jugadores. Yo representaba a los alumni del ATP y él era un jugador vigente entre los primeros 10 del mundo, pero trabajábamos en este consejo y yo tuve muchas reuniones donde él participó, nunca lo vi infeliz, yo lo vi bien feliz haciendo lo que hacía. ¿Pero tú leíste su libro? Sabes que no lo leí porque yo había escuchado comentarios y si él está diciendo que era infeliz y yo nunca lo vi, dije, este libro no es para mí. No. ¿Pero para dónde íbamos con eso? Porque se fue profesionalizando y porque mucha gente llegaba por el interés, digamos, más bien económico, porque se comenzaban a dar premios más grandes que, bueno, que tampoco tienen que ver con los premios que se dan hoy. No, sí, eso ha sido increíble, como ha crecido y va a seguir creciendo, por lo menos en este periodo ya es locura, cada vez, o sea, hay mucha tensión en el mundo del deporte profesional, hay mucha tensión de intereses y esos intereses van haciendo que haya más recursos. Pero yo diría que era artesanal, es verdad que, pero yo no usé esa palabra. No. Porque para mí era yo, aunque yo vivía de eso, porque eso es lo que era mi ingreso para mantener a mi familia, pagar los pasajes, los hoteles, todo, y poder a lo mejor ahorrar un poquito, que era lo que se daba. Pero no era una carrera para enriquecerse. No era una carrera para enriquecerse. No, pero a esa edad y en ese tiempo, pensemos en Luis Ayala, que era antes que nosotros. Y Luis Ayala, él hizo toda su vida en el mundo del tenis. Y él partió como amateur y alcanzó a vivir de profesional un tiempo cuando los profesionales estaban castigados por haber sido profesionales. Eso justo antes del ATP. Entonces, Luis Ayala vivió del tenis habiendo sido profesional en sus últimos años de competencia, pocos años, y después siguió viviendo como profesor de tenis. O sea, todo el mundo sabía que si tú eras bueno para el tenis iba a tener un recorrido, se podía. Ya conocíamos casos. Y si además uno tenía una carrera universitaria, también tenía un respaldo, ¿cierto? Había mucha gente que sin pensar en que la cosa era amateur, no era importante o no era valiosa. Era lo que nos gustaba hacer y lo hacíamos porque nos gustaba hacer. Y si eso nos permitía hacerlo, estábamos contentos. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿tanto que ha cambiado el tenis? No, o sea, claro que ha cambiado, pero no la esencia. La esencia es la misma. Yo tengo que
jugar contra ti, Matilde, y tengo que ver cómo te gano. Fácil. No sé, tendríamos que probar. Hay un desafío siempre. Y eso es lo que llena al tenista. Hoy día, mi nieto, ¿cierto? Uno diría, oye, ¿cuánto sufre mi nieto? Sí, eso es lo que dice la gente, pero ¿y cómo es que sigue? ¿Por qué sigue? Y sigue porque le gusta. No sigue porque está ganando plata. Sigue porque le gusta eso. Bueno, ahí está el gen Fillol también, pues del que hablábamos anteriormente de tus hermanos. Este gen Fillol se súper desarrolló en el Nico. Tú le regalaste su primera raqueta, te acompañaba muchas veces. O sea, para él el mundo que está viviendo hoy no le era ajeno. ¿Cómo lo ves? Porque hoy para las generaciones nuevas, Jaime Fillol es el abuelo de Nicolás Jarry, no es el tremendo jugador que las generaciones anteriores conocimos. Sí, correcto. ¿Cómo lo vives? No, yo feliz, porque sí, yo soy el único abuelo que tiene un nieto al alto nivel del tenis, en el mundo del tenis. No hay otro. Y para mí eso es como un sueño, porque cuando él venía a la casa aquí y jugábamos acá, jugábamos dentro de la casa, jugábamos afuera, ahí en el jardín, adelante, ahí donde están los autos, y yo le decía, mira, aquí en el pavimento donde están los autos estamos jugando en canchas duras. Aquí en el hall de entrada estamos jugando en cancha cubierta. Y acá afuera estamos jugando en Wimbledon. O sea, yo, para entretenerlo, le iba generando una imaginación que para él era real. No era a los 3 años, 4 años, 5 años. Todavía si está jugando en una cancha de pasto, dice, bueno, esto es como jugar en Wimbledon. Y él cree eso. Cree eso. Entonces, yo aproveché toda esa buena relación que teníamos de jugar. Él pensaba que me quería ganar. Que eso lo encuentro fantástico. Ahora que lo ves profesional, ¿son parecidos? Yo profesionalmente. Creo que, es decir, obviamente como personas somos distintos, bien, es lo lógico, es normal. Y como tenista también somos distintos, porque si yo hubiera tenido el saque que tenía Nico, quién sabe hasta dónde habría llegado. No, yo creo que el tenis lógicamente que va evolucionando y va haciendo que sea más exigente, pero no es una cosa que él no está rindiendo más, o sea, no hay más esfuerzo en lo que él está haciendo hoy día que el esfuerzo que hacía yo cuando yo lo hacía. Hoy está en un... Eso es difícil de entender. Sí, claro, a lo mejor hoy día la presión mediática es más grande. Sí, esa obviamente está en las redes sociales, están las opiniones que de todo el mundo. Que están por ejemplo, ahí, cuando él te invitó a que tú fueras el capitán ahora en Australia, se viralizó una arenga que tú le hiciste y eso lo vio todo el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia de dirigir al nieto? Porque ahí hay una confianza distinta que también puede jugar en contra. Sí, Nicolás me llamó y me dice que por ser él el jugador número 1 que logra que un país clasifique a esta United Cup, le corresponde a él también definir quién es el capitán de ese equipo. Y me ofrece la oportunidad, me dice, me gustaría que tú fueras, ¿qué te parece? ¿Te gustaría hacerlo? Yo le dije, o sea, yo sin saber nada, sin darle vuelta a ninguna cosa, del viaje a Australia, del cambio de... ninguna de esas cosas, sino que si él me está planteando eso, yo digo, obvio que quiero, lejos que quiero. Después veré qué pasa. Y al tiempo, pasando los días, me puse a ubicar, a aterrizar qué significaba ser capitán, a leer las instrucciones que me mandaron, el rol que tenía que yo protagonizar durante el evento. Y ahí empecé a madurar la idea de que esta cosa era una tarea importante y difícil, riesgosa para mí como abuelo de Nicolás. ¿Y cómo fue? Mira, fue buena, no cabe duda.
yo digo que ahí hay una mano de Dios, porque eso que se viralizó ahí, eso que se vio ahí, ese momento, fue yo ya había hecho creo que 2 partidos antes con él. Y veía yo que el partido estaba complicado y Nicolás se estaba empezando a frustrar y a perder la calma. Y me miraba a mí y me miraba a todo el equipo, porque en esta United Cup todo el equipo está ahí en la cancha. Está el capitán, está el entrenador, si tiene un entrenador propio, y él lo tenía, César, estaba ahí, y el resto del equipo también está ahí presente, apoyando. A nosotros nos habían dado, nos habían informado que íbamos a tener el micrófono abierto y todo iba a quedar grabado. Abierto no para el momento mismo del partido, pero sí quedaba para que todo iba a quedar grabado. Todo lo que yo dijera, y me dijeron que lo hablara en inglés, y dije, no voy a estar hablando en inglés con mi nieto, así que me van a tener que disculpar, voy a tener que hablar en castellano con mi nieto. Y lo veo que está muy frustrado y empezando a pedir ayuda. Y yo siempre he pensado que el problema que tiene el deportista es cuando él está haciendo lo que está haciendo, es él el que lo tiene que resolver. Yo no lo puedo, no lo voy a intervenir, no voy a lograr, aunque quiera. Yo fui capitán de Copa Davis mucho antes, el año 84, 85 fui capitán de la Copa Davis. Y actué como capitán del equipo. En ese momento yo no sabía esto. Que efectivamente yo le puedo decir algo, pero el jugador, aunque quiera, no lo hace, no lo puede hacer. Entonces, le digo, y curiosamente le digo, Diego, me equivoqué de nombre porque entre 17, no, perdona, Nicolás, Nico, tú tienes que hacerlo, lo tienes en ti, no nos sigas mirando a nosotros pidiendo una respuesta. Así que tú tienes que confiar en que tú lo puedes hacer. Y eso es un poco lo que le dije. Sí. Entonces, por suerte, ganó el partido. Claro. Imagínate que lo hubiera perdido, yo quedo, pero eliminado, hasta ahí nomás llegué. Eliminado como capitán, ya, pero volvieron siendo con el mismo cariño. Sí, eso no va a cambiar. ¿Cómo lo ves tú, la proyección del Nico? Si se mantiene en ese nivel, es espectacular, es espectacular. Ahora, si puede mejorar, yo creo que puede mejorar, porque él ha ido mejorando. Así que él ya sabe, está consciente de qué es lo que tiene que hacer y cómo mejorarlo, así que es cosa de tiempo. ¿Cuál canta para ti o cuál campeonato es el más querido? Wimbledon, Roland Garros, de los famosos, ¿cuál es el que te ha quedado más grabado? Sí, yo pienso que Wimbledon, no porque haya tenido los mejores resultados ahí, pero yo creo que tiene la característica de que él es un campeonato que se hace por los socios de un club. Por eso yo vuelvo a la idea del club. Los socios del club hacen Wimbledon. No es el gobierno, ni el Comité Olímpico, ni la Federación Inglesa. Es el club. Imagínate qué espectacular ese mensaje. Y cómo ellos han ido también evolucionando y también a lo mejor están liderando, ¿no es cierto? Porque muchos de sus conceptos son copiados. Así que en cuanto a resultados y experiencias emocionantes, recuerdos, yo diría que son parecidos, Tuve partidos difíciles en todos lados, en Wimbledon, pero Roland Garros, Estados también, Unidos, claro, Australia no fui nunca. Ganaste como senior en sí. Wimbledon. ¿Cómo es ir cumpliendo años, Jaime? Yo digo que fantástico. ¿Qué más? Tengo un día en el año para celebrar, y a lo mejor 2 o 3 días. Ya, pero los años también van trayendo aparejadas cosas como enfermedades y quiero ir a lo que pasó con Mindy. Porque ella que fue tu compañera, tu amor de vida, sufre esta enfermedad neurodegenerativa
y fallece el año 2021, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo fue Van a ese ser 3 proceso años. para ti? Bueno, voy a ir un poquito para atrás a terminar Sí. la respuesta. Mi suegra decía, en inglés decía, getting old, it's not for sissies. Y yo se lo recordé. Pero eso no quiere, o sea, no está diciendo que sea malo. No. Es solamente para getting old, you gotta be ready, tiene que estar dispuesto y listo para vivirlo. Y yo creo que eso es lo que ella nos estaba diciendo. Entonces, no es que las cosas sean más fáciles siendo viejo, pero por otro lado hay otras cosas que son mejores, ¿cierto? Como la capacidad. Si me preguntas, yo he aprendido más mirando a mis nietos sobre los niños que mirando a mis hijos. Claro. Entonces, eso también me ayuda en mi parte docente. Entiendo los cambios, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿cómo vivir ese tiempo malo de Mindy? Esa era la pregunta, Sí. ¿cierto? Que yo estaba tratando de eludir, ¿no? Pero no. Ella comenzó con cosas que me llamaban la atención, que eran inusuales en ella, como por ejemplo tener una conversación por teléfono y de repente decirte chao y te corta, porque ella ya había terminado con lo que ella necesitaba conversar. En el dormitorio, el velador, con un cajón donde tenía ropa ella, sin cerrarlo. Ella nunca, o sea, estaba todo impecable, todo ordenadito. ¿Sabes, Jaime, que maneja tú? Yo ya no quiero manejar. Entonces, empecé yo a preguntar aquí de mis hijos que se habían dado cuenta de que había estas cosas raras. Y eso fue el 2012. El 2013 logré ir al médico con ella, porque ella decía que no está todo bien. El 2013 fuimos al médico y comenzamos a hacer análisis, estudios, y después el momento más terrible fue cuando empezó a caer. Ella perdía su habilidad le venían como desmayos, que perdía su conciencia brevemente. Y eso, alarmante, porque podía ser en cualquier momento. Y así, hasta que de repente, ya pasaron 2 o 3 años, fuimos a ver ya después de haber visto muchos médicos acá y médicos en California también, fuimos a un centro con medicina alternativa en Seattle a ver si había alguna otra respuesta, porque hasta el momento no nos decían qué tenía, no nos podían decir. Esta cosa se parece al Parkinson, pero no es Parkinson. Y bueno, finalmente un médico en Denver, en Colorado, que se supone que es uno de los expertos, quien más ha investigado en esta área, dijo, esto es PSP, parálisis supranuclear progresiva, y no tiene solución. Yo ya habíamos visto que la cosa parecía que no iba a tener solución, porque nadie podía darnos un diagnóstico o nos daba mucha esperanza. Los de la medicina alternativa decían que estas cosas, cuando ya se empiezan a ver a este nivel, son difíciles de recuperar, pero le vamos a hacer el empeño. Y así, hasta que tuvo una caída aquí cerca en el centro comercial, que está aquí cerquita, y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y también en la cadera, se rompió la cadera, y desde ahí realmente fue poco lo que pudo hacer, porque la cadera le impidió movilidad. Si se suma que ella podía perder el equilibrio, al poco tiempo ya estaba casi en cama todos los días. Pero ella nunca perdió la lucidez. Y empezaron a hablar de la muerte, en una cultura que nosotros no hablamos de la muerte. ¿Cómo lo vivieron? Porque vi que los nietos, las hijas,
empezaron a repartirse las cosas delante de ella, que es como duro, ¿no? Sí, porque yo creo que Mindy eso lo reconoció en cuanto ya se le dijo lo que tenía y cuáles eran las posibilidades de sanar, de recuperarse. No hay registro de haber recuperado alguno. Hicimos llamadas telefónicas con pacientes de este médico que nos había dicho que yo les recomiendo que hablen con algún paciente para que tengan idea y las conversaciones no eran buenas. Así que ella ya también sabía que no tenía vuelta. Entonces, como dices tú, empezamos a repartirnos las cosas de ella. Pero ella lo veía eso bien. Mindy no tenía apego a sus cosas. No. Pero era una manera también de hablar de la muerte y de preparar, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo viviste tú el final? Yo me fui, yo diría que adaptando también a esto. Los años de la pandemia hicieron que eso estuviera más presente, porque yo trabajaba desde acá, hacía clases y funcionaba desde aquí, y por lo tanto estaba todo el día con ella, y toda la noche también. Nosotros siempre seguimos durmiendo juntos. Pudimos afortunadamente tener los recursos para contratar un servicio médico que nos entregaba asistencia 24 horas, todos los días. Y así que ese contacto, yo diría que casi permanente con Mindy, me ayudó a darme cuenta. Y a ver, perdona, me cuesta. Sin duda. Me ayudó a darme cuenta de la generosidad que ella tenía. Mucha generosidad. Y yo diría que esa manera que ella tenía de enfrentar la enfermedad abrió puertas para que mis hijos, mis nietos y todos quisieran estar con ella, venir a verla. Cosa que es bien inusual, sobre todo en niños. Yo recuerdo yo mismo, de grande, mi abuela, que vivía con nosotros, ya estaba mal y no era lo mismo acercarse, no era lo mismo, había casi como que hacer un pequeño esfuerzo. Tú eres muy católico. ¿Cómo te ayudó eso? Yo pienso que eso es... Tú comenzaste preguntándome cómo fue el cambio para ir a Miami, a quedarme a vivir allá. Yo también ahí lo veía una cosa difícil. Entonces yo siempre pensé, bueno, le voy a pedir a Dios que me ayude. Así que esa relación de necesidad de Dios en mi vida la he tenido siempre. Hasta ahora. Siempre la he tenido y espero no perderla. Porque una de las cosas que yo pido es tener humildad, ser una persona humilde. Y el que es humilde se reconoce necesitado de un ser superior. Así que eso es lo que me ha ayudado. Que muchos aquí en el libro reconocen también de ti, que la grandeza está en la humildad, en la caballerosidad, en la gentileza, en preocuparse de los detalles por otros, porque eres capaz de ver a otros. ¿Cuál es la huella que dejaste tú, estás dejando tú en el tenis, Jaime? Bueno, la idea del libro era... me demoré yo entre lo que se hizo en un comienzo con Amparo Cornejo a lo que hice con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad
un montón de años. Yo en ese tiempo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quiero dejar? ¿Por qué voy a hacer un libro? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es decir que realmente las huellas no son necesariamente las mías, son las huellas que se han generado en la relación mía con los demás. O sea, yo no soy el único que está marcando esas huellas, sino que todos los demás que participaron en mi vida me fueron marcando a mí y esas huellas se reflejan en el libro. Y en la vida y en todos los recuerdos de quienes te hemos visto a lo largo de estos más de 50 años de carrera. Jaime Fillol, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Los dejamos invitados, como siempre, para que nos acompañen en 7 días más. Muchas gracias.